Interrumpimos la emisión de la película del oeste durante unos minutos porque tal acaban de llegar unas noticias donde la tan esperada estación vacacional fue testimonial. Yo había sabido por todos y todas que la instalación eléctrica de esta estación está haciéndose derrubar. Llevamos explorando por ella algo más de 200 años, desde que ella era una estación invernal de esquí. Y ello estaban los obreros mientras hacían un furaco en la tierra para poder enterrar la su estación, que tiende a alimentar a todo el sistema eléctrico del complejo vacacional para que de los cañones pueda salir el aire acondicionado. Atoparon algo bien raro. Según las informaciones que nos llegan, dieron con un tipo de mujer colapsado, que por lo que dicen expertos de la Universidad de Dio, puede albergar dentro una cama funeraria con 2 momias y todos sus efectos, para verse para el más allá. Los cuerpos de las momias están en perfecto estado de conservación, según aseguraron los investigadores que asomaron el focico, ya que al estar metidos no más profundo del antiguo círculo glacial, el frío los mantuvo intactos. Los investigadores de la Universidad de Oviedo no se atreven a decir nada seguro, pero las primeras hipótesis apuntan que puede tratarse de eslabón perdido de la evolución humana. Por lo pronto ya los tienen bautizados como Homo flexuetis. Según nos vayan aportando más noticias a esta redacción, iremos informando. Que pasen buena tarde y que disfruten de la 20ª emisión, el Bono, el Feu y el Manu. ¡Ramiro! Señora Presidenta, a sus pies, Presidenta, Presidentísima, Su Alteza Realísima. Ramiro, corta el rollo. A ver, ¿cómo es posible que se entere la prensa y la universidad antes que yo? Ya sabe, como todos los periodistas, todo el día que voy he puesto una estación a ver si enchufamos o no la luz. Y los de la universidad, Bono, usted ya sabe que la miogeni trabaja allí. Y es como la Gestapo, no le puedo esconder nada. Empieza que si queta el día, vivina, que se furacaste sin circulación, que si encuentres unas momias de más de 200 años y no me vas a decir nada, a la tua mujer, la madre de los 2 fíos, ya no me quiere, ya no me cuentes nada. Y claro, señora Presidenta, yo tanto hasta la traviata. Sí, o que sí, Ramiro, de su non tiene que ver que ella sea ya doctora en antropología, ¿eh? Bueno, da igual, ¿cumplimos plazos? Pues no creo, señora Presidenta. Vamos a tener que aplazarlo otra semana mínimo. Que otra semana más, pero si que no se para el calor. Que hay una semana más esperando después de más de 200 años, señora Presidenta. No te hagas gracioso, Ramiro. Tengo que terminar esta estación vacacional antes de finales de año. Tan asiendo a 2222 y no puedo jugarme la mi credibilidad ni tampoco los votos. Oiga, nunca se sabe. Lo mejor es tener aquí el eslabón perdido de la humanidad nos pone el mapa. Fedechosa, la cuna de la evolución humana. Prefiero que tengamos el mapa como una de las mejores estaciones vacacionales de lo poco que queda de la Tierra. 3 días nada más. Dices a Feli que espabila a barrer con esas noches que usan ellas, que agarren las momias y que marchen pobre chismes. ¿Oíste? Oye, lo alto y claro, a sus pies, a sus pies. Y mantente informado en todo momento. ¡Qué matón! ¡Ramirín! Ya estamos y que otra vuelta. Bueno, entonces, abrimos el búnker. Pero, Helio, ¿qué ves todos los telares, oh? Bueno, y que no sabemos lo que vamos a poder necesitar. A ver, que parece aquí que venís para 6 meses y no tenéis más que 3 días, ¿eh? 3 días. Pero Ramiro, ¿cómo que 3 días? Al descubrimiento de ese grupo de desplazo para investigar 3 días. Órdenes de la señora Presidenta. Yo fiel soy un mandado. Tengo que dejar esta estación enchufada a la radio eléctrica y antes que termine el año para poder salvar la temporada de vacaciones de invierno. ¡Hala! Ya estamos. Después de 200 años en Sillos en Fuentes. Van a entrar en la pieza ahora. Estos políticos, ¿cómo les ponen los peones? Bueno, vamos a intentarlo. Venga, el asunto. ¡La Pelechetti está esperándonos! A ver, pasando. Ai, que techo está esto? Dende luego, el ministro va a hacer esta puxada túnel. Non, tranquilo, que non se desconsele, non entra ni el aire. Venga, traiganle la boca, ya lo haremos más grande más para adelante. Bueno, voy a tener que tomar el pincho. Pirinato, conoce el gordo. Vamos a pasar con los anales de la historia con el descubrimiento. Saca fotos de todo, no pierdas detalle. Sí,
vamos a inmortalizarlo todo, porque a saber cómo queda esto después de que el espabiladito María intente sacar la cámara funeraria por este mini túnel que fes. Dios, Inma, no me puedo mover. Ya verás para salir. Deja de protestar, ¿eh? ¿Qué fue de la pequeña aventurera que se metía a ver cualquier furaco para investigar? Ay, fía, eso quisiera saber yo. Llevaré más de 20 años sin vela. En sin duda ninguna atrevo a decir que ella la cámara funeraria más rara que vi en la mi vida. Home, Geli, Nico, vienes visto 20 cámaras na tua vida. Bueno, quiero decir, de los que estudiamos en otros países y otras épocas, si te das cuenta, guardan relación muchos de los elementos con las cámaras funerarias del antiguo Egipto, pero al mismo tiempo esta fue más moderna. ¿Quién sería esa gente? ¿Por qué los enterrarían aquí? Lo cierto es que no sé de qué domina puede, pero atrevo a decir que puede que tenga el rollo de 400 años de antigüedad. Dende lluevo, qué caprichoso y el mundo. Mira esta momia de 400 años, qué cutre, más curioso tiene. Y yo una mocina de mediana edad con pates de gallo. Nin votos nin nada, lo mellor, el frío de cheta. Pilina, céntrate, a ver, saca la libreta, hay que inventariar todo lo que hay aquí. Debían de ser gente importante para que los enterraran con una pata gocho. Solo deben de quedar 4 ejemplares en todo el mundo. Mira, Geli. Fabada, pote, albóndigues, furé de pescado, carito, panchón, casadieres... Madre fía, fame no deben pasar de más allá. De todas formas, esta comida indica pruebas evidentísimas de que es yacimiento y anterior al cataclismo. Madre fía, yo sintiera igual a falar de esto de la fabada alguna vez. Pues lo que decía, y era la bomba. Qué pena no lo haber conocido. Aunque, bueno, ya que estamos aquí, sois los dos. No te fame. Pilina, por favor, ¿cómo vas a meter una prueba de nacimiento arqueológico? Alegraste el acecho. Además, eso te has helado, ya como chupárselo. Y a saber quién tiene eso que lleva ese Dios cuánto. Ay. Madre, Geli, yo cuando muera también quiero comer de esto en el más allá. Que no, Pilina, que no, ya estuvo bien. A ver si te va a dar camarera, insensata. Ay, Geli, esta fue una experiencia religiosa. Voy a darte yo tu experiencia religiosa, venga, a trabajar. Bueno, por lo que sabemos, esta gente comía perdiendo. Procuraron seguir la dieta en el más allá. Y alimentos elaborados con productos de origen animal que existieron en antes del cataclismo. Lo que necesitamos datar de cuántos años en antes. ¿Qué aparato lleves? No lo toques, Pilina, a ver si va a ser un artefacto explosivo y volamos por los aires. Otro cataclismo. La cuenta. ¿Qué hay esto? ¿Qué víbora extraña hay esta? Esto, Pilina, esto es Arturian, esto es lo que llamaba en Sidra. ¡No puede ser! ¡Esto lleva desaparecido 2 siglos! ¡No puede ser! Ya te dije que destacar el más feliz descubrimiento. ¡Vamos a ser famosos! Bueno, hay que centrarse. Estamos cargando el ambiente con nuestro CO2 y podemos alterar el estado de conservación de las momias y de todos los trastos que traen con ellas. Bueno, pues vamos a echarle un buen de ellos y deseámoslo por hoy. Un ratín todos los días se trae muerto. No podemos abusar. A ver si vamos a desfacerlo todo. Bueno, apunta. Con tanta manta, parece mentira que alguna vez hiciera tanto frío. Aparte que es un poco cabellos el pecho. Qué raro, no tiene ninguna marca ni ninguna cicatriz de cuando les echasen los huérganos. Ahora que lo pienso, no topemos ningún frasco ni ninguna órgano con ellos en toda la cámara. Bien, muy extraño, igual te conservas con todos los huérganos. Bueno, apunta, Pilina. Primer momia. Mujer, unos 70 años. Estado de conservación por frío, bono. Metro 50 de estatura. Peso no sé, con tanta manta y difícil calcularlo. Con la dieta que lleva 20 de un año. Segunda momia. Hombre, unos 70 y algo años. Este país mayor que la mujer. Metro 40 de estatura, este país más binaco. Con frío también, Guajeli. Madre Pilina, llevamos aquí mogollón de tiempo. Vamos a alterar el estado de conservación de las momias. Hay que marchar.
Espera, voy a tapar un control de temperatura. Na sala hai 0 grados, nin frío nin calor. E non recollemos nin llamos na... Non, déxalo todo aí. Mañana volvemos, ya é tardísimo. Va, fía, e vamos deixar este tupper de fabada e abierto. Va a estropearse, e unha pena. Deberíamos llevar ao laboratorio para analizarlo. Que non, Pilina, que non seas pesada. Venga, espabila. Bueno, anda. Ai, fía, toi tiesa fría. Dende llueu, que me mandaría a mi facer caso a este paisano a llorar? Ai, Virxen Santísima, esta ciática va a matarme. Pero, ¿esto qué lle? ¡Manolo, despierta! Será desgraciado que te tengo dicho de andar revolviendo entre los tupes. De xuro que te tuviste metido un atracón de faves en medio de la noche, somarrán. ¿Pero qué dices, Telvina? Yo no toqué de nada. Si ríes tú que te levantes a mitad de la noche o qué sé yo, que con estrés y ansiedad date por comerme y dormir. Estrella, dame la tarea que cerrar contigo, que no sé cómo me desengañar. Yo quiero ir para mi casa, de ir a caminar por la pista finlandesa. De ir a bingo, de ir a zumba, yo quiero recuperar la mi vida. Ay, Telvi, ya estás otra vez con el mismo cantar, ya estás con la misma crisis que el mes pasado. A ver, mujer, que no podemos salir de aquí. ¿No ves que tal bicho perende? A ver, que en unos meses salgo yo con los prismáticos y mira a ver cómo está la cosa. Y si está tranquila, volvemos para casa. Unos meses, como yo no me quedo aquí unos meses más. Si no sales tú, salgo yo. Pero, ¿qué furacuya es, tío? ¡El bichón! ¡Atrapámonos! ¡Bien para nosotros! ¡Quítate, desgraciado! ¿Qué va a ser el bicho? ¡Ay, mamina Manolo, que nos entraron a robar mientras dormíamos! ¿Ves? Claro, ahora entiendo cómo está el casino revuelto. Ya te decía yo que teníamos que haber puesto una alarma de ese de seguro y te diré. No una alarma, medio el monte. ¿Quién me quiere robar un tupper de faves o un robizo, un reposo, un unidos fatales, mujer? Pues algún reposuco me lleva un tupper de fabada con pan y todo. Comerías tú. ¿Quién me trata de robar un tupper de faves o? Sí, más si la me les comió yo, no te fastidia. Cuando yo digo algo ya es porque ella sí no hay un porqué. No me mandes fallar encima, Manolo? Hola, suavito. ¿Viste cómo nos entran a robar diciendo que ando yo comiendo de faves una mula? Voy a darte una. Anda, quita para allá, me va a enterarse lo que cuesta una buena fabada. ¡Hosterana! ¡Saqueadores de tupes, Heli! ¡Saqueadores! ¡Doy vos escalabro! ¡Sinvergüences! ¡Fartones! Pero señora, ¿pero qué dice usted? Si son ustedes los que están allanando un yacimiento de propiedad de la Universidad de Oviedo. Manolo, pero que te diciendo esta mujer, ¡arraya que la mato! ¡Ramiro! ¡Saqueadores de tumbes, basa! Y da el médico el tornúculo de saqueadores. Señora, no tiene que ver el fuego, no me quita por así. Señora, respire, que va a darme un pampurrio. ¡Manolo, vete con la escopeta, que trae refuerzo! Tranquila, que yo me sé en paz. Pero vamos a ver, ¿quiénes son ustedes o? Mire, yo soy el arquitecto al mando de la estación de Fuentes de Brano y estos son... ¿Será de invierno? No, señora, no, de Brano. No, divierno. Bueno, ya igual, de verano, de invierno, de lo que ustedes quieran. Como iba diciendo, esta ya era mi mujer, Heli, y esta ya era su compañera Pilina, que están investigando este yacimiento en el que ustedes están irrumpiendo. Que yo hace en 8 cuartos, se echan a mi casa, robaron un tupper de faves y todavía tengo que sentiros acosando a mí y al mío Manolo de saqueadores. A Heli, esta mujer de la momia. Y arriba insúltenme, ¿ves, Manolo? Tanto tiempo cerraquita escapándoseme la mocedad. Estoy perdiendo el tiempo, tengo que salir de aquí. Ay, hombre, ya tampoco te ayudina, pero tanto como momia. ¿Qué poco tacto tiene usted? Ya llegará a nuestra edad, ya. Señora, disculpe la intromisión a su casa. Fuimos nosotros efectivamente los que entramos a su casa ayer mientras estaban durmiendo. Pero dígame una cosa, ¿en qué año estamos? Ah, Gonza, sí que te dices ahorita, estamos en el 2022, igual si no. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está mirando así, no? No se pongan nerviosos. Miren, nosotros somos antropólogos y arqueólogos de la Universidad de Oviedo. Y vinimos a vuestra casa porque, bueno, ¿cómo diría yo? ¿Saben ustedes? ¡Tiesos, xeraos, modificados, como las cabezas de merluza que se guardan en el congelador
te fumé, pues así, ¿no? Por Dios, Ramiro, qué burrullés. Heli, la presidenta dijo más que 3 días, el tiempo apremia. Bueno, aquí sí que te algo fresco, pero tanto como para estar xelaos. Sí, señora, tiesos, xelaos, mamificaos, conservos en frío, hasta varios horas que se ve que consonaron. Pero qué broma es esta, ¿dónde está la cámara oculta? Señores, estamos en el año 2222 de la antigua era y en el 198 después del cataclismo. Miren, miren, estos son ustedes ayer cuando los atopamos. ¡Ay, mamina! ¡Hala! Garrairos ahora que no pueden defenderse y pa' fuera de ellos. Pero, ¿qué parece relación con las mamies? ¿Qué mami se quedó en su cuarto? Si estos están más vivos que tú y que yo. Ramiro, suelta ahora mismo los lobos ferechueques o te prometo que te pongo las maletas en la puerta a casa hoy mismo. Pero Heli, vida mía. Ni divina ni linda, ¿no te das cuenta de que estoy yendo más valioso que haber atopado las momias? Estas gentes son auténticos viajeros del tiempo, son una mina de información. Ya estás, llamando al señor presidente para contar que tenemos que pararla ahora más tiempo. Creo que tenemos que llamar al doctor Mejido. Madre mía, si tal como nos está fríos. Ya, pero ella es más competente que nos concierne para este asunto, fía. Ramiro, yo no sé algo de la porque nos acaban de casa estas horas y facerme meterme por este túnel. Sí, su presidentísima. Usted dijo que la tuviera tanto esto y es pero importante. Pero señora presidenta, ¿era necesario que vinieran de la tele con usted? Por supuesto, Heli, si tan importante ya el asunto que das que lo inmortalicen y que quede constancia del todo descubrimiento, ¿no? Qué mal. De xuro que yo para tirar flores ella. De acuerdo, pero por favor, respeten a los sujetos de esta investigación. No los vayan a tosigar. A mandar, señora. Y dices, Heli, que son auténticos viajeros en el tiempo, porque de ser así, la mente se sobreviajes interdimensionales, pero espacio y tiempo, la serie de ser hipótesis va a ser 100% real y fiable. Por fin voy a tener una credibilidad entre colegas universitarios. Bueno, viajeros son, pero en el canal parece que viajaron igual no es tan sofisticado. Sofisticada non sé, pero frío. Hala, vamos pasando. Y no dejes de grabar en ningún momento. De acuerdo, señora presidenta. Mamina, la verdad que son las nubes más raras que vi en mi vida. Pero, ¿qué brollets? ¿Momies? Verá, señora presidenta, non tan momificado. Tuviéralo, pero agora tanto amigos como usted como yo. ¿Qué? ¿Estás diciéndome, Heli, que les mames consonaron? Rompimos la cadena frío y claro, os consonaron. Pero ¿cómo que momies? ¿No dices que vienen en el futuro? ¿No dices que quieren viajar en el tiempo? Sí, pero vienen del pasado. Ay, pues si ya no son mames, ¿cuánto millón? Que vayan sabiendo que tenemos que seguir por ahora. Ramiro, libérame de este mercado. A ver, por favor, vamos despertados y falar con ellos un momentín. Vemos que información valiosa tienen para contarnos y ya podemos marchar con ellos. 10 minutos, todo más. Tiempo de esta mujer de oro. Otra vez a vosotros aquí. ¡Ay, Manolo, que no fue un sueño, que foi de verdad! ¿Pero qué feito esa xente aquí? ¿Y la tele? La tele y yo con estos ver la culpa y es tuya de razón que yo no sé cuánto es explotar ir a la peluquería. ¡Ay, madre Telvi! Todos aquí más de 6 non convivientes y todos sin mascarito. Muy bien, soy el doctor Colar de la Universidad de Oviedo. No tiene que preocuparse, en esta nómina el visión ya no existe. Te he dedicado por ir para tranquilos. Bueno, yo sé me lo dijo usted, pero de médico creeré. Médico no soy, soy doctor, pero no en ciencia, doctor en física, especializado en los viajes del tiempo a través de fragmentos de viruco interdimensionales para el espacio-tiempo que conecte con una cuarta dimensión con la... ¡Hala! Sí, sí, doctor en física. ¡Qué médicos más raros que hay ahora! Verás, señores, estamos aquí para ayudarlos, pero necesitamos saber quiénes son y qué faen aquí.
Eso mismo podríamos entrugallos nosotros o ustedes, que sois los que están irrumpiendo en nuestra cabana. Cabana, non tenis, segunda residencia. Miren ustedes, yo soy la señora Barbara, la presidenta del Principado. Y todas estas personas son investigadores y estudiosos de la Universidad de Oviedo, que están aquí porque los atoparon ustedes. Non queda ser la mellor estación vacacional no pouco que queda de la Tierra. Fuentes de... Sí, un fabuloso recinto al aire libre pero con aire purificado en el que poder estar a 25 grados centígrados constantemente, con cascaes de agua, piscines de oles y unos estupendos y feizos bungalows en los que poder pasar unas perrones vacaciones en familia. Restaurantes, zona infantil, todo por módico precio de... Corta el rollo, Ramiro. Lo poco que queda del mundo habitable. Fuentes de verano, como si fuese un resorte como el del Caribe. ¿Qué está pasando? Hay casi 2 siglos hubo un cataclismo. Debió ser poco antes de que vosotros quedaréis tiesos, helados, momificados. Un cataclismo debido al cambio climático. La Tierra petó definitivamente. Y ahora lo que llenan las zonas cálidas son desiertos en el que el aire es frío. No se puede respirar en él. Y las zonas templadas son las zonas percálidas. No existen zonas frías, como mucho templado, como así nace el Polo Norte. ¿Quieres decirme que ahora en Asturias fai sol y calor como en el Caribe? Ajá, claro, ahora entiendo por qué van todos tan nortea vestidos. Y entonces, ¿queréis decirme que queréis montar un resorte en Fuentes, que la última vez que asomemos el focico por el ventano había una neva que pegaba los pites con rabo al cielo? Ajá. Sí, pero 200 no se puede si todavía sin conectar leyes en Fuentes. Manda narices. Estamos de ello, más bien sabemos de ello hasta que aparecieron ustedes y quiso cerrar. ¡Oh, qué soterro! Si la nuestra familia tan frico tiene una llama Fuentes. Cuando el cataclismo, la tierra tremó y había señales flores. Debió ser que la socavana que se quedó sepultada para dentro de la tierra y con frío que ustedes quedaron criogenizados. Como el paisano este que pintaba ratones. Sí o sí este. Sí o sí, el Walt Disney. Porque ¿qué crees esas tonterías? Estamos así. Pues miren, nosotros estamos en plena sexta hora del coronavirus. Las noticias empezó a ponerse todo muy crudo. Bueno, ya ustedes saben cómo ellos prestarán a los de la tele. Oiga, señora, no te faltar, ¿eh? Nosotros se nos hemos mandado. Pero lo peor fue cuando el presidente del Principado Barbón quedó ingresado en Luca por el bichón. Entonces sí, aquello desató el caos. El que nos tuvo cerrados no sé cuánto tiempo para protegernos, va y gárralo él. Y arriba queda ingresado. Estaba llegando el apocalipsis, aquello ya era el apocalipsis. Ente, Manolo, que hay un paranoico. Lo que se veía en las noticias no ayudaba a apaciguar los ánimos. Decían engañar y vinimos para la cabana que teníamos, para cuando por el verano veníamos al ganado, que la reforzó como si fuera un búnker antimisiles en pleno invierno con un temporal de nieve tremendo. No sé cuántas semanas estuvimos encerrados aquí, hasta que ayer, no sé cuántos años después, expulsaremos. ¡Desgraciado! ¡Me gana esta fe! Bueno, Teddy, mira el pelado. Ahora va a ser un resorte como los del Caribe y arriba al lado de casa. Y eso es buenísimo para tu cerca. Sí, así pensó en enchufar ayuda una vez. Oiga, señora, no meta presión. Sí, con presión, Ramiro, ahora los tengo que meter para allá. Y en el resorte, ¿dan buena comida casera? Sí, ensaladas de aguacate, de papaya y de mango. ¿Dónde estaba la? No. ¿Pote? No. ¿Casa de ellos? ¿Chorizo de casa? No. ¿Piscina de sidra? ¡Ay, por Dios! ¿Hay sidra? No, sentímoslo mucho, señor Manolo, pero tenemos una bebida de agua de coco riquísima y unos zumos de frutas tropicales perbonos. ¿Pero qué resorte es este? Después del cataclismo, los ecosistemas empiezan a afectar. No hay manzanas para hacer sidra, no hay ni gochos, ni vacas para hacer casadillas. ¡Ay, Teddy, qué infarto! ¡Ay, qué me da! ¡Yo no me quiero aquí más! ¡Yo sin sidra, ni faves, ni potes, ni nada! ¡Quiero tomar más! A ver, algo provisional. Estás sin probar. No podía dar yo garantía de que saliese bien, pero tengo que hacer una máquina de tiempo. Estás sin probar todavía. Sí, por favor, que empiece ya. Queremos volver a casa, avisaremos a los vecinos. ¡Al mundo entero! ¡Caminaremos en nuestro destino! Que hay un mundo en sin sidra, ni faves, ni tocino. Damos aquí lo que quiera, doctor Mejido, pero
faves bióniques, sidra de laboratorio... Ai, por Dios, dillos que sí, Telvina, que es que en un mundo non menos da pena estar nel. Sí, Garraiato, pero llévanos de vuelta para casa y prometemos avisar y concienciar a la xente para tratar de frenar el cataclismo. Non se fale máis, gánalo todo y vamos para la universidad. En el camino pondrémonos al tanto de lo que tienen que transmitir a la gente del pasado. Vale. Ramiro, ahora sí que no hay excusa. Abrimos la semana que viene. Sí, su presidentísima, mandada, sus pies, sus pies. ¡Ey! ¿Dejasteis los...? ¡Ay, qué rico está esto! De esta, como no conecta la luz, macho también para el pasado a beber sidra.